Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más fascinantes de la cultura popular, la de cómo un universo entero de personajes, de íconos, nació de la mente de un hombre y, por supuesto, de sus increíbles colaboradores. Es una historia de creatividad, de pura innovación y de un legado que, vamos, lo ha cambiado todo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no estamos hablando de crear un personaje o dos, no. Hablamos de un cosmos entero, interconectado, que lleva fascinando a generaciones. Y para entender cómo fue posible, tenemos que irnos al principio de todo. Venga, vamos al lío. Antes de que Stan Lee fuera, Stan Lee, el ícono que todos conocemos, había un chaval llamado Stanley Lieber. Un joven con un sueño y, por suerte para todos nosotros, una oportunidad. Y aquí es donde arranca la aventura. En Timely Comics, el joven Stanley Martin Lieber entra a trabajar allí como asistente. Era su primer contacto real con el mundo de las viñetas. En ese momento, pues era solo un chico con muchísimas ganas de escribir, sin tener ni la más remota idea de que estaba a punto de poner la industria patas arriba. Y aquí, justo aquí, es donde nace la leyenda. Para una historia corta en un cómic del Capitán América, allá por 1941, decidió no usar su nombre real. ¿Por qué? Pues porque quería guardarlo para la gran novela americana que soñaba con escribir algún día. Así que, para salir del paso, firmó con un seudónimo. Stan Lee. Curioso, ¿eh? Y claro, la editorial también fue cambiando con el tiempo, a la par que él. Empezó siendo Timely Comics en los 40, luego pasó a llamarse Atlas Comics durante los 50 y finalmente, en 1961, adoptó el nombre que lo cambiaría todo para siempre, Marvel Comics. Y con ese nombre llegamos al momento crucial, al punto de inflexión. Nos plantamos en 1961, el año que lo cambió absolutamente todo. No solo para Stan Lee, sino para la historia del cómic. 1961, grabaos a fuego este año. Stan Lee estaba frustrado, harto, a punto de dejarlo todo. Pero entonces le llegó un encargo, crear un nuevo equipo de superhéroes. Y junto al legendario, al genio de Jack Kirby, no solo cumplió con el encargo, sino que encendió la mecha de lo que hoy conocemos como la era Marvel. Y aquí los tenemos, los Cuatro Fantásticos. No eran los típicos héroes perfectos de mandíbula cuadrada. Que va, eran una familia. Discutían entre ellos, tenían problemas mundanos, se enfadaban, eran imperfectos y por eso mismo eran geniales. Es que aquí está la clave de la revolución. Por un lado teníamos a los héroes de siempre, ¿no? Esos ídolos casi divinos, inalcanzables. Y por otro, la nueva idea de Marvel. Personajes con superpoderes, sí, pero que también se preocupaban por pagar el alquiler, que suspendían exámenes o que tenían un mal día. Eran humanos. Y eso, amigos, lo cambió absolutamente todo. Si 1961 fue la chispa que encendió el fuego, los años que vinieron justo después fueron una auténtica explosión nuclear de creatividad. Un periodo en el que, uno tras otro, fueron naciendo personajes que redefinieron por completo la cultura pop. Y vamos a pararnos un momento en 1962. Ojo a este año. Fue una barbaridad increíblemente productivo. Aquí nacieron varios de los pilares sobre los que se construiría todo el universo. El bombazo. Junto a otro genio, Steve Ditko, Lee presenta al mundo a Spider-Man, un héroe adolescente, un chaval con problemas de chaval, que se convirtió, casi al instante, en uno de los personajes más queridos y reconocibles del planeta. Pero es que ese mismo año, de nuevo, con Kirby, le dan vida a el increíble Hulk. Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde moderno. Un monstruo trágico, la pura personificación de la rabia, un personaje que exploraba esa dualidad que todos llevamos dentro. Brutal. Y para rematar un año que ya era de locos, van y se traen a un dios nórdico a las calles de Nueva York, así como suena, el poderoso Thor, una mezcla alucinante de mitología y ciencia ficción que demostró que en este nuevo universo la imaginación no tenía ningún tipo de límite. ¿Parecía que la cosa no podía ir a más? Pues agarraos, porque la racha creativa no se detuvo ni un segundo. Pasamos a 1963, otro año explosivo que acabó de cimentar las bases de todo el universo Marvel. Es que es una locura si lo pensamos. En solo 12 meses, fijaos, crean a Iron Man, un héroe tecnológico en plena Guerra Fría. Juntan a sus mayores estrellas y fundan a los Vengadores. Lanzan a la Patrulla X, que era una metáfora potentísima sobre el prejuicio y los derechos civiles. Y por si fuera poco, abren las puertas de la percepción con el Doctor Extraño. Todo eso, en un año. Entonces, la pregunta es, ¿cómo narices fue posible semejante avalancha de creatividad? Bueno, pues la respuesta está en lo que se conoció como el método Marvel. En vez de un guión súper detallado, Stan le daba a los dibujantes, a genios como Kirby o Ditko, una idea general, una sinopsis. El artista dibujaba toda la historia, marcando el ritmo y la acción, y luego las páginas volvían a Stan para que él añadiera los diálogos. Era un método muy colaborativo, rapidísimo, y aunque siempre ha habido polémica sobre el reparto de créditos, fue lo que permitió crear un universo entero en tiempo récord.
Y estas portadas es que hablan por sí solas, ¿verdad? No son solo dibujos, son la prueba, el testimonio visual de ese Big Bang creativo que transformó una editorial pequeñita en el imperio multimedia que es hoy. Pura historia del cómic. Porque claro, el punto clave es que esa explosión de los años 60 no fue el final de nada, fue el principio de todo, el cimiento sobre el que se iba a construir un fenómeno absolutamente global. La hoja de ruta parece casi de manual, ¿eh? Primero, creas unos personajes inolvidables en los 60. Segundo, con ellos, revientas el mercado editorial. Tercero, das el salto a todo lo demás, la tele, los videojuegos, el cine. Y cuarto, te conviertes en un legado global que perdura décadas después. Y en las últimas décadas de su vida, Stan Lee encontró un nuevo papel. Se convirtió en el embajador oficial de Marvel. Era esa cara sonriente, ese abuelo simpático que todos queríamos, que aparecía en cada película. Un guiño para los fans de toda la vida y el recordatorio constante de dónde venía todo aquello. Un genio. Y terminamos con una reflexión. ¿Qué habría pasado si toda esa energía, toda esa humanidad que le metieron a estos personajes fantásticos nunca hubiera salido de las páginas de un cómic? Pensemos por un momento en un mundo sin Spider-Man, sin Hulk, sin los X-Men. Nos da una idea del impacto tan gigantesco que tuvo aquella chispa creativa de los años 60.